Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y claridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra
Jesús, tú me diste perdón, perfumaste mi ser con tu amor, la fragancia del valle Sarón se desborda hoy en mi corazón. Eres tú, mi eterno Dios, mi excelso Rey, mi Redentor, divino amor, mi amigo fiel, mi inspiración, mi Salvador. Cuánto tiempo tu voz resistí y el anhelo de mi alma apagué, pero viendo que iba a morir, con dolor yo te dije por qué. Eres tú, mi eterno Dios, mi excelso Rey, mi Redentor, divino amor, mi amigo fiel, mi inspiración, mi Salvador. Yo te adoro, benigno Jesús, con amor yo te quiero seguir. Cuánta dicha disfruto yo en ti, quiero siempre contigo vivir. Eres tú, mi eterno Dios, mi excelso Rey, mi Redentor, divino amor, mi amigo fiel, mi inspiración, mi Salvador.
Hermanos, doy gracias a Dios por este día que me permite traer el mensaje. Traigo un mensaje que se titula Siguiendo al buen pastor, siguiendo al buen pastor, que está en Isaías 53:6. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Dios y Padre Santo, ruego, Señor, que en esta hora seas tú con cada uno de nosotros, que nos bendigas, nos ayudes, que estas palabras, Señor, que salgan de mi boca sean palabras de tu Espíritu Santo, que yo sea solamente instrumento en tus manos para poder predicarla, Padre. Así que ruego que tu Espíritu Santo acampe en las casas de nuestros hermanos, en este lugar, Dios, y que tu Espíritu se mueva, Dios, en cada corazón. Así que Dios Padre, te rogamos esto en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como les decía, hermanos, este tema es siguiendo al buen pastor, pero más que predicación, es un estudio que yo preparé para este día, hermanos. Podemos ver, hermanos, que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento siempre se compara a la iglesia de Dios como un rebaño de ovejas. En el Salmo 79:13 podemos leer nosotros, y dice así, podemos buscar ese Salmo 79:13, y dice: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabábamos para siempre, de generación en generación, y cantamos tus alabanzas. Este es un salmo, hermanos, de este personaje, de Asaf. Este hombre era un cantante o un músico, podemos decir, en el tiempo de David. Él se dedicaba a hacer coros para alabar y glorificar el nombre de Dios. Era un director de estos coros. Entonces vemos que este músico también comparaba al pueblo de Dios como un rebaño de ovejas. Y no solamente Asaf, sino también David, hermanos, ahí en el Salmo 100:3, recuerden también, ovejas de su prado, somos de Dios. Y hay otros salmos, hermanos, como el Salmo 36:38, y otros profetas también que mencionaban esto como la iglesia como un rebaño. Ahí en Miqueas y también lo podemos ver en el Nuevo Testamento, hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, ¿verdad? Y Pedro también lo menciona. Pero vamos a ver, hermanos, ahí en Isaías 53:6, lo que nos dice. Y dice así, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Podemos ver aquí, hermanos, en el principio, donde dice todos nosotros nos descarriamos. Entonces vemos, hermanos, que cuando Isaías está mencionando todos nosotros, es que él se está contando también. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Entonces, él está más que nada hablando del pueblo de Israel. Pero él se está poniendo también como ejemplo, igual que cuando el apóstol Pablo decía, no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que todos, la iglesia y el pueblo de Dios que eran en ese tiempo, se descarriaron. ¿Quién era este pueblo, hermanos? Ya decíamos, era el pueblo de Israel. Este pueblo se apartó del camino de Dios. Y entonces aquí vemos cómo Isaías lo está comparando como una oveja errante. Una oveja errante con todo, con esto, hermanos, Dios muestra a este pueblo de que estaba separado de él. Y sabemos, hermanos, que este pueblo esperaba también un Salvador, un Mesías. Entonces, este Mesías, hermanos, iba a hacer volver a este pueblo al redil. Y nosotros podemos ver, hermanos, que el profeta Isaías está hablando de una iglesia
¿verdad? Ahí está hablando de que iba a venir el Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados. Pero ahora vemos, hermanos, que el pueblo de Israel no alcanzó a ver al Mesías en ese tiempo. Pero aún nosotros, hermanos, como cristianos, podemos ver, hermanos, a Cristo. Ya, entonces ya podemos ver a ese Mesías mencionado en el Antiguo Testamento. Y yo creo, hermanos, que cuando nosotros nos descarriamos, ya conocemos que realmente Jesucristo es el Salvador. Y cuando nosotros nos descarriamos y nos vamos y nos apartamos de este pastor, que es Dios, entonces, hermanos, estamos pecando más que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel porque tenía ignorancia de Jesús, pero nosotros conocemos ya de Jesús, este pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí en Juan 10, en el 4 y el 5, vamos a ver qué nos dice. Le voy a pedir a mi esposa que está aquí a un lado que nos lo lea, por favor. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo dice que los que lo conocen le siguen. Entonces nosotros debemos seguirle, debemos seguir a este pastor que es Jesucristo. Y en el 5 dice que más el extraño no le seguirá. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios, como ovejas de este rebaño, debemos seguirle, como dice aquí en Juan, ¿verdad? 10, el 4. Y bueno, vemos, hermanos, más adelante ya decíamos que el extraño no le seguirá. Pero vemos también, hermanos, como dice la palabra de Dios, cada cual se apartó por su camino. También, ¿verdad? Vemos como ese pueblo se apartó del camino de Dios. Nosotros, como ovejas del buen pastor, no debemos seguir otro camino, hermanos, porque ya mismo Jesús dijo, yo soy el camino, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces vemos cómo Jesús estaba diciendo, yo soy el camino, no deben alejarse de este camino. Y yo quiero decirles, hermanos, que en este año 2021 que iniciamos, seamos mejores, ¿verdad? Mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores nietos, mejores cristianos, hermanos, mejores cristianos, entregados completamente a Dios. Que seamos fieles a nuestro Dios, hermanos. Seamos fieles a nuestro Dios, fieles al buen pastor, ¿verdad? Que es Jesucristo. A veces, hermanos, nosotros cuando inicia un año, prometemos muchas cosas. La gente promete ponerse a dieta, o algunos también cristianos prometen ponerse a dieta en este año. Ahora sí vamos a hacer ejercicio para bajar las lonjitas. Otros dicen vamos a dejar de flojear y vamos a echarle más ganas. Y otros dicen pues voy a dejar de tomar ya en este tiempo, de fumar y adelante. Pero a veces, hermanos, nosotros hasta prometemos a Dios, yo te prometo, Señor, que si tú me ayudas en estas cosas, yo voy a ser mejor en tu iglesia, voy a predicar el evangelio. Pero, hermanos, que no seamos nosotros unos mentirosos, ¿verdad? Que seamos verdaderamente hombres justos, hombres que verdaderamente cumplamos lo que prometemos a Dios. Y no seamos, hermanos, como dice en Eclesiastés 5, 4 y 6, que le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Eclesiastés 5, 4 y 6. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Entonces, debemos cumplir, hermanos, lo que prometemos. Porque más adelante, ¿qué dice? No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz
y que destruya la obra de tus manos? Entonces vemos, hermanos, dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Luego dice el 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. El 6 nos dice, ¿cómo nos dice? No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Hermanos, porque dice así, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces, hermanos, Dios se enoja cuando nosotros prometemos y no cumplimos. No cumplimos lo que prometemos a Dios. Entonces, hermanos, debemos nosotros cumplir lo que prometemos a Dios. Luego tenemos donde dice, mas Él cargó el pecado de todos nosotros. Cristo es símbolo de una oveja también, hermanos. Ahí en 53, 7 y 8 nos dice en Isaías 53, 7 y 8. Lo voy a leer. Isaías 53, 7 y 8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces vemos, hermanos, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja no abrió su boca. O sea, cuando habla un simbolismo de oveja, hermanos, estamos nosotros como ovejas delante de Dios también. Estamos expuestos al matadero, estamos expuestos a sufrir por nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos, hermanos, ¿cuántos no han sufrido la muerte, han sufrido la enfermedad? Pero también, hermanos, sabemos que Jesucristo, nuestro pastor, está con nosotros. Él es el que nos va a guiar, hermanos. Nos va a guiar y nos va a enseñar qué es lo que debemos hacer en el transcurso de todo esta pandemia, y el transcurso de todo este año que va aconteciendo. Dice la palabra de Dios que ahí en Hechos 8:32 también el apóstol Pablo está mencionando 8:32. ¿Qué dice, hermano? El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Entonces fue un cordero, hermanos, un hombre, nuestro Señor Jesucristo, humilde, que no abrió su boca, no maldijo, sino que él siguió, hermanos, obedeciendo lo que Dios o su Padre tenía para él. Y vemos, hermanos, que debemos obedecer hasta la cruz de Jesús. Así que nosotros, hermanos, por medio de este sacrificio que fue el Señor Jesucristo a morir en esa cruz, pues nosotros al tener, hermanos, podemos decir, ese perdón de Dios a nuestro pecado, entonces tenemos la libertad, hermanos, de tener ese gozo en nuestras vidas, tener esa libertad, esa paz, ese amor, hermanos, la gracia que el Señor Jesucristo tiene en nosotros, y más que nada la vida eterna en nuestra vida. Ese es el Cordero que dio su vida para con nosotros, hermanos. El Señor, Dios mismo nos menciona en Ezequiel 34, 11 al 16, unas palabras también de que el pueblo, hermanos, es un rebaño de Dios. Saber qué nos dice Ezequiel 34, 11 al 16. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como que reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad,
y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Entonces vemos, hermanos, aquí en Ezequiel, cómo Dios está mencionando al pueblo de Israel como un rebaño, ¿verdad? Y dice que yo buscaré a la perdida. Aquí nos recuerda algo sobre el buen pastor, hermano, el Señor Jesucristo, ¿verdad? El buen pastor va y busca a la que se perdió, aquella que deja los 99 y va por la que se perdió. Hermanos, nosotros vemos aquí, dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendré perniquebrada y fortaleceré la débil. Más, aquí vemos algo, hermanos, muy duro, que dice, a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia, o sea, les haré justicia a estas. Cuando dice gordas y podemos decir esta fuerte, es que cuando el pecado, hermanos, está sobre el hombre, está engordado de ese pecado, está se cree poderoso, pero, hermanos, dice que Dios va a destruir a estos que se creen muy poderosos. Aquellas ovejas gordas, hermanos, aquellas ovejas que se creen poderosas. Pero sabemos, hermanos, que el Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo, que fuéramos débiles, también, no débiles, sino fuéramos semejantes a Él, mansos y humildes, hermanos, delante de la gente. No nos engordemos, hermanos, no digamos yo soy aquel, el que hace esto las cosas, yo soy aquel que hago y muevo. No, hermanos, nosotros estamos para servir a Dios. Somos ovejas del prado de Dios. En el versículo 33, en el versículo 31, ¿qué nos dice? Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Entonces aquí ya Dios nos está considerando, hermanos, como un pueblo de Dios, el pueblo de Él, que nos dice, y vosotros ovejas más, ovejas de mi pasto, y vosotros ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Entonces aquí ya el Señor nos confirma, hermanos, que somos su pueblo, sus ovejas, somos aquellos, hermanos, que debemos seguir al buen pastor, que es el Señor Jesucristo, y que es mismo Dios, hermanos. Por eso Dios nos reconoce como su pueblo, ¿verdad? Y vamos a ver primera de Pedro 2:25. ¿Qué nos dice? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, hermanos, éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor. Ahora hemos vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces vemos, hermanos, cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, ¿verdad? Como ovejas de su prado. Entonces, hermanos, nosotros sabemos, hermanos, que en este tiempo no tenemos nosotros pastor, ¿verdad? El pastor se fue con el Señor. Dios lo llevó a su presencia. Y yo creo que, hermanos, debemos nosotros reconocer, hermanos, a los que nos ayudan, a los que trabajan por nosotros, ¿verdad? Entonces, no vayamos a ser como el pueblo de Israel, cuando Moisés subió al monte
y ya no venían, ¿verdad? No, veían que no venía y empezaron a descarriarse. Ahí en Éxodo 32 nos dice del 1 al 2, nomás vamos a leer 1 y 2. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces vemos, hermanos, cómo Aarón era un hombre de Dios, un sacerdote de Dios, un hombre que fue enviado por Dios también a hablar al pueblo esclavizado de Israel. Pero a veces, hermanos, él siendo un sacerdote fue engañado, ¿verdad? Fue engañado por el pueblo. Así nosotros a veces, hermanos, como ahorita no tenemos un pastor que nos dirija, entonces a veces puede ser, hermanos, que alguno de nosotros se descarríe, porque pues, ahora sí que, ¿quién nos va a pastorear? ¿Verdad? Ahí vamos rápido a Deuteronomio 9, y vamos a leer solamente el 19 y 20. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Entonces vemos, hermanos, cómo el Señor se enojó mucho, y si nosotros sabemos la historia, cómo destruyó parte del pueblo, ¿verdad? De Israel, aquellos que se sometieron al Dios ese que hizo Aarón, un Dios pagano, un Dios que no tenía poder. Entonces, ese becerro. Entonces vemos, hermanos, cómo Dios se enojó tanto que quería también destruir a Aarón, ¿verdad? Quería destruirlo, quería desaparecerlo de esta tierra. Pero, hermanos, vemos cómo Moisés intervino y oró a Dios por Aarón. Yo creo que, hermanos, nosotros también tenemos que orar como sacerdotes de Dios. Debemos orar por los hermanos, aquellos que están descarriados, aquellos hermanos que se han alejado de Dios, aquellos que no han seguido al Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo, aquel buen pastor, hermanos. Entonces, oremos a Dios, hermanos, cada día por cada hermano, aquellos que se han descarriado, aquellos que se han apartado creyendo que ya no va a haber un pastor en nuestra iglesia. Pero sí, hermanos, vamos a seguir orando para que Dios mande un pastor a nuestra iglesia, un ministro de Dios, un ministro que ame la obra de Dios. Tal vez no va a ser igual que nuestro pastor, tal vez va a ser un poco, vamos a decirlo, con poca enseñanza, pero nuestro pastor tenía, gracias a Dios, mucha enseñanza que nos dejó. Pero no todos los pastores tienen la misma enseñanza, hermanos. Tienen otros tipos de enseñanza, pero apegados a la doctrina. Entonces, hermanos, vamos nosotros a orar por este pastor que Dios nos va a mandar, tal vez en este año o en el siguiente. No sabemos, hermanos, solamente Dios. Pero que no seamos como el pueblo de Israel, que nos desesperamos y entonces empezamos a hacernos dioses ajenos, empezamos a pecar, empezamos a hacer cosas que a Dios no le agrada, hermanos. Entonces, hermanos, debemos nosotros cada día ser mejores, delante de Dios. Ahora, para terminar, hermanos, en este año en el año 2020, ya es historia, hermanos, ya pasó ese año, ya sepultemos lo negativo de ese año, hermanos, y todo lo positivo lo traigamos a este año 2021, hermanos, que sigamos siendo mejores que el año 2020, a pesar que fue un año muy peligroso, un año de muchos problemas, de mucha enfermedad, de mucha muerte. Hermanos, vamos a seguir orando en esta hora, como dice aquí en Filipenses 3:13 y 15, como dice el apóstol Pablo, dice esas palabras. Vamos a leerlo, por favor. Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, hermanos, dejemos atrás ya aquello malo, ¿verdad? Y nosotros nos extendamos en lo bueno en este año, hermanos, para trabajar con el Señor. Hermanos, vuelvo a repetir, nuestro pastor está con el Señor, pero tenemos al pastor de pastores, que es el Señor Jesucristo. Hermanos, pues que Dios los bendiga y que seamos mejores en este año. Traigamos contentos a Dios nuestra ofrenda, talentos y tiempo, dinero y salud, el cuerpo y la mente y toda influencia, también nuestra vida, todo es de Jesús. Dios es poderoso y quiere ayudarnos a fin que tengamos la gracia de dar, y sus bendiciones no habrán de faltarnos si somos constantes en el ofrendar. Hermanos, recibamos la bendición de Dios en esta hora. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la participación de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros, con todos nuestros seres queridos y con toda su iglesia en este mundo. También oramos también por los enfermos y por todos aquellos que están en los hospitales. Que Dios los bendiga. Amén.